Es concejal de 2003 a 2011 y luego a partir también del 2015 hasta la actualidad vuelve a ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid y además secretario general del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, es decir, que lo conoce perfectamente. Él ha estado como portavoz en comisiones como es la de Hacienda, Seguridad y Emergencias, que ha sido una de tus... Y luego, claro, tu especialidad o tu punto de referencia, como es la Junta Municipal de Hortaleza, que tú además eres de Hortaleza también, ¿no? O sea que conoces muy bien la realidad. Y yo diría una cuestión que me parece 3 o 4 puntos que son curiosos. Eres el único concejal que queda de los que estuvieron con Pedro Sánchez en el Ayuntamiento de Madrid, que a lo mejor al final alguna pregunta te podemos hacer también, que nos cuentes qué recuerdas del paso de Pedro Sánchez como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Yo diría otra cosa que no está en los perfiles, pero que yo la digo porque me voy a permitir la licencia. Todo el mundo que te conoce y que te conoce en la esfera política, y no digo solamente los afines, sino también los menos afines, no voy a decir los adversarios, pero es decir, todo el mundo dice de ti que eres una persona absolutamente entregada, trabajadora, y que, esto ya lo sé por gente que está en el grupo, que muchas veces tu papel ha sido ser esa especie de aceite para que funcione todo un engranaje, que eso no es fácil, es decir, por saber estar en todo y además tener esa capacidad para muchas veces cuando hay polos, pues tratar de juntar los polos. Eso es una cuestión. Y yo diría otra, personal, que no te la he dicho, pero te la digo luego con trampa. También yo creo que eres de las personas que entienden que la actuación política, sea desde la gestión o sea desde la oposición, tiene algo muy importante, como es que los ciudadanos y ciudadanas, sean del partido que sea o voten al partido que voten, tienen el mismo derecho a ser atendidos desde el punto de vista de las personas que tenéis una responsabilidad pública. Y esto viene al caso de una situación que te plantearon unas personas que conozco yo, que les dije que fueran a hablar contigo, que tú no sabes quiénes son, después te digo quiénes son, por una cuestión puramente burocrática de un cubo de basura que molestaba, de un contenedor de basura en una calle de Hortaleza, y quedaron encantados, como tú, siendo concejal en la oposición, habías planteado esa cuestión y se había resuelto porque era una cuestión sin ninguna importancia, pero que la burocracia es la burocracia. Yo creo que eso hay que destacarlo también por encima de todo. Entonces, bueno, sin enrollarme más, tienes la palabra y después hacemos preguntas, comentamos y hacemos una apuesta en común entre todas y todos. Pues muchas gracias. Bueno, yo os aconsejo que os situéis de forma que veáis muy bien la pantalla. A ver si consigo pasarlo bien. Perfecto. Yo no voy a hablar del golpe de Estado, ¿eh? Hablamos de memoria democrática en Madrid, pero me salto al golpe de Estado. Sabía el día que veníamos, pero es que si no ya de eso hacemos 3 conferencias y no hablamos de nada más. Finaliza la Guerra de España, año 1939, este cartel es del 40, que coste, pero bueno, yo creo que nos sitúa, ¿no? La imagen nos ayuda a situarnos. Y según entran las tropas nacionales en Madrid, abril del 39, ya el 24 de abril del 39, Alberto Alcocer, nombrado alcalde de Madrid por Franco, ya le tenía prometido el cargo de alcalde en el 36, cuando Franco pretendía entrar en Madrid en los meses de octubre, noviembre del 36, ya tenía nombrado a Alberto Alcocer como alcalde de Madrid. Entonces, aquí ya en el 38, el gobierno de Franco en Burgos saca dos resoluciones, no sé si serían leyes, resoluciones al menos, para que se repongan todas las calles a los nombres anteriores a abril
del 31. Eso ya lo había aprobado el gobierno de Franco en Burgos. Entonces, según entra a Alberto Alcocer en la alcaldía, pues nombra una comisión permanente para revisar el cambio de calles en la Ciudad de Madrid. En esa comisión permanente, entre otros, está Eugenio Dors y está Manuel Machado. En esa comisión para proponer el cambio de calles, pero bueno, creo que los nombres llaman la atención. Y alguna de las cosas que dice Alberto Alcocer en este documento, bueno, el documento, si os fijáis, tiene el escudo de la República y encima de Ayuntamiento de Madrid pone República Española, pero lo tachan con X, lo tachan con cruces, pero todavía no tenían papeles con el aguilucho en el Ayuntamiento de Madrid. Un mes después ya sí, un mes después ya se ve con papeles con el aguilucho, pero ahí todavía no tenían. Entonces, una de las cosas que dice Alberto Alcocer es que urge limpiar a Madrid de todos los símbolos y nombres que han dejado en sus vías públicas un régimen político corrompido y nefasto para la patria y que prevalezca el sentido tradicional y limpio de España en la continuidad de la grandeza que le ha impreso el heroísmo de sus hijos venciendo a la barbarie. Y ya dice en el punto segundo, dice que se restituyan las vías públicas a los nombres que ostentaban en el 14 de abril, siguiendo, como digo, la normativa que ya había dictado el gobierno de Franco en Burgos. Y se plantean las primeras calles, Paseo de la Castellana por Generalísimo, Gran Vía, esos tres tramos por Avenida José Antonio, etcétera, etcétera. Luego se acompaña el documento de muchas más calles, que por supuesto Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, que también se cambian. Bueno, hacemos un salto grandísimo en la historia, pero sí quería poner esto como punto de partida. ¿Por qué? Porque esto de la memoria no es algo nuevo, no es algo que se le ha ocurrido ahora al Partido Socialista. O sea, la importancia de la memoria que prevalece, pues tiene Franco y el gobierno de Franco lo tenían muy claro. Pero nosotros le damos, desde luego, otro sentido, ¿no?, a la memoria democrática. Nosotros le damos el sentido que es el que nos transmitieron los supervivientes de los campos de concentración nazis, con el nunca más, que aquí lo conocimos con el Prestige y el nunca más, pero eso viene del nunca más que dijeron los supervivientes de los campos de concentración nazis, y el compromiso que está en el juramento de Mauthausen, pero que está en todos los campos de concentración en los supervivientes, del deber de memoria. Para que esto nunca más ocurra, todos nos comprometemos al deber de memoria, a recordar siempre lo que hemos vivido y por lo que hemos pasado. Esa es la memoria democrática, esa es la memoria que nosotros reivindicamos, pero hay otras visiones de memoria como la que impuso el régimen franquista durante 40 años. Bueno, aquí damos un salto al primer avance significativo, que a mí me parece, en la transición, cuando todavía ni siquiera Suárez es presidente del gobierno. Esto es todavía con Arias Navarro. Y es el decreto por el que se conceden pensiones a los mutilados republicanos. No dicen mutilados republicanos, es a los mutilados a causa de la pasada contienda que no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de la guerra por la patria. Porque claro, esos eran los del bando franquista, y los que quedaban sin haber tenido ningún tipo de pensión, pues eran los republicanos, y es en este decreto del 76, esto no es Madrid, luego ahora vamos a ir a Madrid, pero creo que también es significativo. Yo creo que es el primer paso en la transición, ni siquiera Adolfo Suárez, pues bueno, pues por esa reconciliación. De aquí volvemos a saltar al año 77, si ya entramos en Madrid. Desde luego asesinatos en Madrid ha habido muchos, pero destacar la Semana Negra de Madrid en enero del 77, con Arturo Ruiz, en una manifestación pidiendo amnistía y libertad. Asesinan a la ultraderecha, asesinan a Arturo Ruiz. Al día siguiente hay una manifestación de duelo y Mariluz Nájera, como otros muchos estudiantes, van a depositar flores donde habían asesinado a Arturo Ruiz, y muere por el impacto de un bote de humo en la cabeza. Y ese mismo día es el asesinato de los abogados y los trabajadores del bufete
de Atocha. Ya entramos en los ayuntamientos democráticos. En la vuelta, a mí me gusta mucho decir esto de la vuelta, porque ya había habido ayuntamientos democráticos en la República. Volvemos a los ayuntamientos democráticos y con el gobierno del Partido Socialista y el Partido Comunista en Madrid, pues empiezan a darse cambios en materia de memoria democrática. Como cuestión curiosa, en el 2 de abril, bueno, se cambian calles, en el Callejero, lo sabéis, General Mola, Castellana, bueno, se Avenida Generalísimo por Castellana, José Antonio por Gran Vía, etcétera. Se producen una serie de cambios importantes, aunque quedan muchas, que algunas cambian luego el comisionado, luego hablaremos de ello, y otras muchas, o por lo menos bastantes, que todavía quedan por revisar. Pero bueno, como hecho significativo de lo que era aquella época, me parece interesante recordar la placa, que luego también volveremos, que se pone a Largo Caballero en el edificio de la Junta Municipal de Chamberí, Plaza de Chamberí, donde anteriormente estaba el edificio de viviendas donde él vivió, donde él nació y donde él vivió. Placa que sale aprobada por unanimidad en el pleno del ayuntamiento y cuya propuesta la hace un concejal de UCD. Quien lo propone en el pleno del ayuntamiento no es ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista, es un concejal de UCD, que era abogado, que había sido abogado defensor de presos políticos, pero era un concejal de UCD. Y se coloca la placa, se le encarga a Pepe Noja hace la placa y se coloca en la Junta de Chamberí. En el año 89 es la moción de censura de las derechas, Agustín Rodríguez Sagún alcalde, año 91, Manzano es alcalde de Madrid. Con Manzano como alcalde sigue habiendo cosas que hoy parecen increíbles por una derecha, es decir, pues se no pone la calle el Boulevard Indalecio Prieto, por ejemplo, se pone, luego también lo veremos, se instala el monumento de Pablo Iglesias en la avenida de Pablo Iglesias, que realiza la Fundación Pablo Iglesias. Se producen todavía algunos cambios, desde luego muy lejos de lo que nosotros nos hubiera gustado, se mantienen todavía, por supuesto, muchas calles franquistas, pero todavía hay ciertos acuerdos. Y desde luego el Boulevard Indalecio Prieto es una propuesta. Para mí el día que sale aprobada la proposición esta de quitar las calles de Indalecio, me llama Juan Barranco y me dice, pero si es que eso lo puso Álvarez del Manzano, porque yo lo hablé con él, me dijo que sí, y al final lo llevamos al pleno y se puso y salió con el acuerdo de todos. Bueno, o sea que a pesar de todo, con la derecha todavía se producen mínimos avances. Pero no, para el otro lado. Bueno, aquí me quiero parar un momento porque desde luego mi querido Antonio Chazarra, pues yo me acuerdo de esto, ¿no? Me acuerdo de cuando él era diputado en la Asamblea de Madrid y cuando en los años 99 y 2000 la Asamblea de Madrid aprueba las ayudas a los presos políticos que habían estado, primero los que habían estado más de 3 años en prisión, que eso era complementario de algo que ya se había aprobado en las Cortes a nivel de todo el Estado, pero también muy especialmente de los que no estaban en absoluto cubiertos, que eran los que habían pasado en más de un año, o al menos un año, y no habían llegado a los 3 años de prisión, y entonces se les da las ayudas. Eso se hace también con un gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, año 99, año 2000, se aprueba por unanimidad en la Asamblea de Madrid y ahí nuestro ponente del Partido Socialista es Antonio Chazarra, si yo no recuerdo mal. Él está aquí, luego él me corregirá, pero me parecía interesante recordarlo. Como os decía, el monumento a Pablo Iglesias, en diciembre del 2001, es verdad que no lo paga el ayuntamiento, lo paga la Fundación Pablo Iglesias, pero el ayuntamiento da las facilidades para que ese monumento se instale. Damos un salto y nos vamos ya al año 2007, se aprueba la Ley de Memoria Histórica, que claro, es una ley estatal y que desde luego hay que cumplir en todo el Estado.
Desde luego yo defiendo la gestión de memoria histórica de Zapatero, por supuesto, pero también hay que reconocer errores. Cárcel de Carabanchel en el año 2007, estas fotos son mías, porque tuve la suerte, el privilegio de poder visitarla ese año 2007. Al año siguiente es cuando se demolió, y es lo que considero un error, tengo que decirlo, porque al menos esa cúpula central, como demandaba ya entonces algunas asociaciones de memoria, había que haber dejado alguna parte de esa cárcel y había que haberlo convertido en un centro de memoria. O sea, eso no cabe ninguna duda. Hay varios ejemplos en España. Uno de ellos es la cárcel de Lugo, que toda la cárcel se ha convertido en un centro cultural y un centro de memoria, pero hay más ejemplos. Pero bueno, esto de la cárcel de Carabanchel, a la que yo había ido con 3 años a visitar a mi padre, preso político, pues la verdad es que volver en el año 2007, a lo mejor eran invenciones mías, pero hubo una parte que me sonaba en mi memoria, Se aprueba, estamos ya en la época del alcalde Gallardón, y con Gallardón se acuerda por el Pleno poner una calle a Santiago Carrillo. Cuando fallece Santiago Carrillo, el Pleno acuerda que se le ponga una calle. Hay un concejal, uno o dos, alguno, del Partido Popular que se ausentan del Pleno para no votarlo. Uno de ellos, si no recuerdo mal, es Fernando Martínez Vidal, que ahora está en Vox. El otro no recuerdo quién era, no sé si pudo ser Ángel Garrido. Luis Miguel Botón, bien, gracias Maxi. Pero desde luego no estamos. Pero bueno, se aprueba poner esa calle que nunca se pone. Es una deuda que tenemos con Santiago Carrillo en Madrid. O sea, si alguien ha hecho entre los padres de la Constitución, no figura formalmente porque no estaba en la Constitución, estaba en representación del Partido Comunista, era Jordi Sollectura, el que estaba, pero desde luego es una deuda que tenemos. Creo, en mi opinión, bastante menos por la aprobación de la Constitución hizo Manuel Fraguer Ibarne, que tiene una inmensa avenida en mi distrito, precisamente en Hortaleza. No digo yo que haya que quitarla, aunque habría que pensarlo, ¿no? Con las cosas que vamos sabiendo y que bueno, ya sabíamos realmente de su actuación en el gobierno franquista, pero bueno, tiene una gran avenida, cosa que Santiago Carrillo no tiene ni una calle. En ese momento, en esa época, Gallardón, alcalde de Madrid, Gallardón siempre ha sido muy sensible hacia el Holocausto, siempre ha tenido mucha cercanía con el pueblo judío, con el gobierno de Israel, y Gallardón crea un memorial del Holocausto en el Parque Juan Carlos I. No es Hortaleza, pero es casi. Es un memorial, a mí me parece muy bonito, muchas traviesas de trenes, el simbolismo de las traviesas, etcétera. Luego ya el texto, pues hombre, habla de víctimas españolas. Ya es algo, porque aquí se ha ignorado, hasta muy recientemente, se ha ignorado a los republicanos españoles prisioneros en Mauthausen y prácticamente en todos los campos de concentración hubo republicanos o republicanas españoles. Pero bueno, aquí es el primer pasito, habla de víctimas españolas en ese memorial. Y ya vamos a lo más reciente, donde ya nos vamos a extender un poquito más. Vamos al gobierno de Manuela Carmena. Los primeros pasos en memoria, entonces hablaba más de memoria histórica, aunque es mucho más acertado, yo procuro ya usar memoria democrática, como dice la ley. Los primeros pasos se dan desde el área de cultura, son tremendos errores. Entran en un cementerio privado, y bueno, retiran una placa en homenaje o en recuerdo a unos carmelitas fusilados. Se llevan por delante un monumento al alférez provisional y son pues, un error tras otro de los que tienen que rectificar inmediatamente, porque contra la ley no tienen amparo ninguno en la ley de memoria histórica de 2007 y además no han seguido ningún tipo de procedimiento administrativo, ¿no?
Entonces, a partir de ahí es cuando el Partido Socialista en el Ayuntamiento proponemos la creación del Comisionado de Memoria Histórica y al final se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el Comisionado de Memoria Histórica. Ahora hablaremos de eso. A la vez se van dando pasos en muchos distritos, no en todos, pero en muchos distritos. También depende de la sensibilidad del concejal presidente, del concejal del PSOE en la oposición. Nunca llegamos a entrar en el gobierno, pero del concejal del PSOE en la oposición en ese distrito. Se van dando pasos. Pues en Vicálvaro se pone una placa a la puerta de la Junta Municipal con el nombre de los alcaldes de la República. Además se les denomina con su nombre a varios parques. Se coloca la placa de Arturo Ruiz en la plaza de... ¿cómo se llamó ahora la plaza? Bueno, la de donde el parking de Tudesco, no me sale ahora. La de los Cines Luna, que tampoco se llama la de Luna. Eso, Soledad Torres Acosta. En la plaza Soledad Torres Acosta se coloca la plaza Arturo Ruiz, se coloca el memorial también en los jardines en memoria de Yolanda González y una placa. Los jardines de Mariluz Nájera, una lucha intensa de la Asociación de Vecinos AFAO, de la Asociación Vecinal de Alameda de Osuna, se habían conseguido en el año 2008-2009, o sea, se habían conseguido con gobierno de Gallardón en el ayuntamiento, pero estas otras víctimas no tenían ningún homenaje público en la ciudad de Madrid y se hace. En Hortaleza se le colocan, se le dan espacios públicos a todos los alcaldes republicanos, tanto de Hortaleza, del pueblo de Hortaleza, como del pueblo de Canillas. Aquí está Victoriano Elipe, que es fusilado y que está en la fosa de Colmenar, que se ha abierto este verano. Bueno, no avanzo. En Hortaleza también se hace un memorial a todos los fusilados de Hortaleza, que es verdad que falta una mujer, cuya información nos llegó después, Eugenia, que la fusilan en el Camp de la Bota en Barcelona, porque había estado de enfermera en el Hospital de las Brigadas Internacionales. Lo único que sabemos de ella es que nació en Hortaleza. La fusilan con 20 años, llevaba desde los 16, primero de cocinera con el ejército republicano y luego como enfermera de las Brigadas Internacionales, y su nombre nos falta en el memorial porque lo conocimos después. En Vicálvaro se inaugura el Jardín de las Brigadas Internacionales, algo que además mis compañeros del PSOE de Vicálvaro llevaban muchos años reclamando, y que tuve yo la suerte de ser concejal del PSOE de Vicálvaro en esos momentos y llevar la propuesta al Pleno, que salió aprobada gracias al apoyo de Ahora Madrid. Se coloca después por parte de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales el monumento en esos jardines. Se empiezan a colocar los primeros stoppers en las piedras del tropiezo, que recuerdan los lugares donde han vivido deportados, prisioneros de los campos de concentración. Esta foto tiene para mí especial significación. Entre Mauricio Valiente, que era el concejal de Ahora Madrid, el teniente, no me acuerdo, tercer teniente alcalde, y era el concejal de Ahora Madrid, que llevaba Memoria Democrática, está Gunter Demi, que entre él y yo está Gunter Demi de Trejo Sombrero, que es el artista que diseñó, que creó los Storpenstein y que vino a Madrid aquí a colocar los primeros. Y luego el otro señor mayor con gafas que está mirando a Mauricio, es Eufemio García, y aquí se estaba colocando el Stoppenstein que recordaba a su padre Eufemio. Iba en un tren de la muerte con su padre, llegó a las puertas de Mauthausen y Eufemio tenía 6 años y los SS no admitían a presos menores creo que era de 16 años, aunque muchos con 14 mentían para quedarse con sus padres, pero creo que era pero vamos, él con 6 años le rechazaron y volvió en ese mismo tren, estuvo recorriendo media Europa y al final acabó en España y tuvo que sufrir pues el sistema creado para los menores, el sistema de protección o de castigo de menores del franquismo hasta que pudo ser mayor de edad y abandonarlo, ¿no? Es una historia, la suya, escalofriante.
Y aquí, bueno, pues se coloca ese primer stop stay. Y también, entre otras cuestiones, pues se inician los trabajos, la construcción del memorial del cementerio del Este, del cementerio de la Almudena. Primero se hace una investigación que la hace el historiador Fernando Hernández Holgado, encargado por el ayuntamiento, junto con otro, él dirige un grupo de investigación junto con otros investigadores, que actualizan la información que había anterior, que había hecho Mirta Núñez y otros. La actualiza, determinan los 2.936 nombres, que son los que hay que incluir en el memorial. Es verdad que, siendo crítico con la gestión del ayuntamiento de Ahora Madrid, todo iba muy despacio, todo tardaba mucho, se hacía un expediente y se hacía mal, y entonces la intervención o la asesoría jurídica lo tiraba. Seguramente no tenían muchas ayudas, también es verdad, pero lo tiraba, volvían atrás, había que volver a empezarlo, con lo cual este memorial realmente se empieza a hacer ya muy tarde, en el año 19, y bueno, de todas maneras, este es el estado en el que estaba el memorial cuando se paraliza. Ya tenía, de los 2.936, ya tenía más de 800, cerca de 1.000 nombres en números redondos, que estaban ya grabados en el memorial. Aquí vemos el detalle. Estaban ordenados por fechas y ponían el nombre, apellidos del fusilado o fusilada, o agarrotados. Había también personas ajusticiadas por garrote vil, y la edad que tenían. Esto, según entra el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ordena la paralización cuando ni siquiera todavía han hecho el cambio en el organigrama de la empresa municipal de servicios funerarios, de la que yo formaba parte. Todavía tenía de presidente a un concejal de Ahora Madrid, pero el PP ordena al gerente de la empresa, que había nombrado Ahora Madrid, que paraliza la obra, y la paraliza. A mí me parece una irregularidad absoluta, lo digo, tampoco hago sangre, momento bastante difícil esto del inicio del gobierno nuevo del Partido Popular y Ciudadanos, pero desde luego también me parece un error, y hoy lo digo, permitirles esa decisión, que hubieran forzado. Hubiéramos ganado 24 horas, no se hubiera acabado el memorial, no se hubiera acabado, le quedaban como entre 12 y 15 días de trabajo al memorial. Pero ¿por qué permitimos que den la orden si todavía no están legitimados para ello? Son gobierno legítimo, porque ya han tomado posesión, pero no se ha hecho el cambio de poderes en la empresa, que convoquen una junta de accionistas, que es la junta de gobierno, y lo cambien. Y ganan 24 horas, pues 24 horas, pero en fin. Se paraliza, y así está paralizado unos meses. Este es el proyecto, porque claro, han mentido mucho. Este es el proyecto. Aquí se ven, están rodeados en un círculo, el punto 1, el 2 y el 3, los lugares donde estaban previstas las placas explicativas del memorial, y aquí están los 3 textos de la placa, uno con los versos de Miguel Hernández, otro que explica lo que es el monumento, la 3, y en el 2, pues la frase de Julia Conesa, que mi nombre no se borre de la historia. Eso formaba parte del proyecto. Ellos siempre lo niegan, Almeida miente, dice que eso no estaba, que ellos no han quitado ningunos versos. Esos no estaban todavía colocados como si estaban los nombres, pero formaban parte del proyecto, y este documento no lo he hecho yo. Este documento forma parte del proyecto. Eso es lo que llevan las 3 derechas al ayuntamiento. Esos son los primeros pasos que dan: paralizar el memorial del cementerio del Este. Paralizan también, es una proposición, el pleno se constituye en junio. El primer pleno ordinario del ayuntamiento es julio de 2019. En julio de 2019, Vox lleva una iniciativa en la que propone que se paralice el memorial que se estaba ya presupuestado, que estaba diseñado y presupuestado, un memorial sencillo, mucho más sencillo que este otro, a los presos y presas de la cárcel de Carabanchel. Ese memorial estaba diseñado y estaba ya presupuestado, y Vox lleva la iniciativa, y las 3 derechas lo sacan adelante,
y entonces cambian el presupuesto de ese memorial por la compra de 2 camiones para los caballos de la Policía Municipal de Madrid. Ese es el documento administrativo, es ese. Pasa del presupuesto del memorial de los presos a la adquisición de 2 camiones para el transporte de los caballos de la Policía Municipal de Madrid. Y en el mes de octubre-noviembre ya directamente empiezan a desmontar los nombres, a arrancar los nombres del memorial del cementerio del Este. Placas rotas. Todas estas placas están guardadas en el almacén de la villa, que lo visité, hará un año lo visité con el artista que había diseñado este memorial, que quería verlo. Digo, bueno, pues vamos a pedir una visita, que yo como concejal tengo derecho a hacerlo. Lo hice y efectivamente me acompañó y lo vimos que están allí almacenadas. Esperemos que pronto se puedan reponer, arreglar. Bueno, las que se han roto, pero hay muchísimas que están nuevas y que son perfectamente válidas. Bueno, ya sabéis que se resignifica, en fin, se borran los nombres. Esto es cárcel de Carabanchel, se queda sin el memorial, como ya os he dicho. Y otro de los lugares en los que se venía trabajando era en Peyroncel, nunca me sale bien el nombre de esa calle. Peyroncel, la casa ametrallada, bombardeada por la aviación alemana e italiana, que inmortalizó Robert Capa, y que, sí que es verdad que se dieron los primeros pasos porque estaba ocupada, era una vivienda, yo estoy visitando. Había varias familias, no sé si eran 8, 10, más de 8, eran 10, 11 familias, porque era una casa todo compartimentado en viviendas muy, muy pequeñas, con una humedad hasta más de 1 metro de alto, por las paredes, matrimonios con bebés, era una cosa. Entonces lo primero que hubo que hacer fue poner en marcha la declaración de ruina, el traslado de esas familias, y es verdad que eso sí ha seguido adelante, incluso con el gobierno de Almeida ha seguido adelante en todo lo que ha sido el sacar a esas familias de ahí, darles un alojamiento municipal de la empresa municipal de la vivienda y iniciar la expropiación del edificio. Y lo que está pendiente es convertirlo en un centro de interpretación de los bombardeos de Madrid, que es lo que la Fundación Anastasio de Gracia, que han hecho un trabajo increíble. Aquí vemos a su director de cultura, a Uría, porque organizan todos los años exposiciones, concursos con los chavales de los colegios de Entrevías, muchísimo trabajo, y han de hacer un trabajo maravilloso en el que además consiguen algo que normalmente conseguimos poco los que nos movemos en el mundo de la memoria, que es mover a jóvenes y a niños, y ellos lo consiguen. Ellos lo consiguen trabajando sobre todo con la Facultad de Bellas Artes, etcétera. Entonces, sí que se ha avanzado, hay que reconocer que eso sí que se ha avanzado. Lo que pasa es que una vez que se han sacado las familias, eso se ha quedado ahí parado, porque el gobierno de Almeida no quiere que se haga ese centro de interpretación de los bombardeos de Madrid. Se aprueba ya en 2020, en septiembre, se aprueba lo que yo denomino la proposición de la ignominia de Vox, en la que se pide eliminar las calles de Largo Caballero, Indalecio Prieto, que se eliminen sus estatuas, que se eliminen sus placas. Las estatuas no pueden hacer nada porque son propiedad del Gobierno de España, una es del Ministerio de Fomento y la otra, si no recuerdo mal, es de Trabajo, pero son de ministerios. Las calles, afortunadamente, no inician los pasos para cambiarlas. La placa de Prieto es una placa de metal muy sencilla, no la tocan, pero sí que arrancan la placa de Largo Caballero, que era una placa, un conjunto escultórico que había hecho Pepe Noja,
y que todos conocéis, destrozaron a martillazos. Como también pude documentar en una visita al almacén de la villa para ver en qué estado había llegado allí después de que lo que habíamos visto de cómo daban los golpes, pero no habíamos visto cómo había quedado. Bueno, ya hay varias sentencias, ahí hemos, en relación a la placa y a los cambios de calles, varias sentencias que declaran nulo el acuerdo del ayuntamiento por el que se daba ese paso y una de ellas que también declara nulo la retirada de esta placa, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto es algo que bueno, nos ha alegrado mucho porque hemos tenido que trabajar mucho en todo este tema y en el que ha funcionado muy bien la coordinación de la Fundación Largo Caballero, de la UGT y del Grupo Municipal Socialista y el PSOE, reconociendo por supuesto el trabajo que ha hecho Manolo de la Rocha, un poco coordinando todos los trabajos jurídicos, con muchos más abogados, pero con Manolo de la Rocha, y que siempre hay que recordarlo y reconocerlo. Pero claro, aquí el ayuntamiento pues ha decidido recurrir. Para no ejecutarlo, pues el ayuntamiento ha decidido recurrirlo y ya veremos. Además también la UGT y el Grupo Socialista y PSOE tenemos puesto una querella contra el concejal que retiró que ordenó la retirada de la placa y contra los dos técnicos municipales que firmaron esa retirada. Eso va mucho más lento, ya veremos el recorrido que tiene, pero desde luego no vamos a escatimar esfuerzos en intentar que esas personas pues asuman las responsabilidades de los actos que entendemos absolutamente ilegales que realizaron. Y entramos ya de nuevo, volvemos al tema de las calles. En la época de Manuela Carmena, comisionado todos los grupos municipales, incluido por supuesto Ciudadanos y Partido Popular, proponen nombres de historiadores, de políticos, lo que no podían ser era políticos en general historiadores, pero no solo, hay algún arquitecta, etcétera. Todos los grupos proponen nombres de personas que puedan formar parte del comisionado. Y llegamos al acuerdo de la constitución del comisionado presidido por Paquita Sauquillo. Y empieza a trabajar en diferentes ámbitos, vestigios, cambio de calles y algún otro en relación con la Ley de Memoria Histórica del 2007. Se lleva a pleno el cambio del nombre de 52 calles. El Partido Popular, con Esperanza Aguirre todavía como portavoz, se abstiene, no vota en contra. Todos los demás grupos políticos votamos a favor, incluidos Ciudadanos, se cambian las calles, pero se producen diferentes recursos judiciales, desde la Fundación Francisco Franco, familiares. En el caso de Millán Astray, pues también son familiares y una fundación que tienen también. Bueno, pues y ahí sí que se producen, de las 52 calles, hay 8 sentencias que son desfavorables al Ayuntamiento de Madrid. También eso coincide con el cambio de gobierno y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia al final ya no son recurridas al Supremo por el Ayuntamiento de Almeida. Entre ellas, pues aquí tengo a Millán Astray, bueno, pues un artículo que se publica Diario de Córdoba en 1937, en plena guerra de España, donde habla de los 3 caudillos, Franco, Hitler y Mussolini. En la izquierda de vuestra pantalla está el detalle de lo que es el artículo en portada, ¿no? Bueno, dice barbaridades, pero bueno. Hubo un juez que dijo que no había relación directa porque en el momento de la sublevación no estaba en España, pero vamos, estuvo durante todo el desarrollo de la guerra al frente del aparato de propaganda los primeros años de Franco, con la creación de Radio Nacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, un juez no vio relación entre eso y la Ley de Memoria y luego el Ayuntamiento de Madrid no quiso recurrirlo. Otras, pues Barco Sinaía y Crucero Baleares,
hace unos días se ha conmemorado pues, la desbandada, 150.000 personas que huyen de población civil, sobre todo mujeres, niños y viejos, porque claro, los jóvenes y los hombres estaban en el frente, que huyen de Málaga en dirección a Almería y que son bombardeados, ametrallados por la aviación nazi, por la aviación alemana y por la flota franquista. Concretamente, uno de los barcos que participa es el crucero Baleares, que tiene una calle en Puente de Vallecas, una calle pequeñita, sí, pero una calle que es una ignominia también, y que el comisionado cambia por la de Barco Sinaí, un barco que llevó exiliados y que justo pues todo lo contrario, ¿no? del crucero, representa todo lo contrario del crucero Baleares, exiliados, sobre todo intelectuales, artistas, etc. La calle Institución Libre de Enseñanza, hermanos García Noblejas, que eran unos hermanos, pues unos falangistas, bueno, todos falangistas, que algunos estuvo en la División Azul, etcétera, etcétera. La calle José Rizal, héroe de la que sí que tiene en Madrid tiene un monumento, pero no tiene una calle. Por la calle Algabeño, torero, que es verdad que ellos argumentan que si el padre o el hijo, pero vamos, que desde luego fue de los aliados de primera mano de Queipo de Llano, que participaba en el asesinato de civiles en Sevilla, que gustaban no de pelotón de fusilamiento, sino de matarlos con el estoque, ¿no? Entonces, bueno, pues ese señor sigue teniendo una calle en Madrid, y porque no lo quiso recurrir a Almeida. Calle Maestra Justa Freire, que es la de Millán Astray. Ramón Gaya, bueno, Ramón Gaya, pues sí, era un artista que sobre todo salvó el Museo del Prado, las obras de arte, pero la plaza en la que tenía era la de Cirilo Martín, si no recuerdo mal el nombre. Fue un alcalde en la República, pero que luego está en todos los procesos que hacen a los republicanos en los primeros años del franquismo, en todos comparece como acusación. Era un rojo, era un radical, era un marxista, era tal. Entonces, bueno, se propone ese cambio de calles. Bueno, esa. Y luego la calle Memorial 11 de Marzo, que es el nombre que debería haber sustituido a Caídos de la División Azul, y que tenemos ahí pendiente. Cuando el ayuntamiento decide no recurrir esto, pues yo desde el Grupo Socialista llevo una iniciativa al Pleno, porque ahí se habían argumentado estos cambios de calles en la Ley de Memoria Histórica de 2007, puesto que ha habido jueces que han dicho que no está justificado. Yo en algunos casos lo puedo entender, lo de Caídos de la División Azul es verdad que era más complicado con la ley de 2007, en otras tengo más dudas, pero en cualquier caso, sin entrar en polémicas judiciales, hay un artículo en la ordenanza que permite cambiarle el nombre de las calles cuando el ayuntamiento lo considera necesario. Y es algo que ha hecho este mismo ayuntamiento de Almeida, en varias ocasiones, pero por ejemplo hay una muy clara en el distrito de Fuencarral, una glorieta que decide cambiarle el nombre que tenía Pradera del Saceral por Torcuato Fernández Miranda. Deciden cambiarlo y lo cambian con toda la legitimidad que tiene un gobierno municipal de cambiar el nombre de calles. Pues yo lo que decía, pues cambiemos estas calles con toda la legitimidad que tiene el ayuntamiento en función del lado que le permite la ordenanza, pero se negaron a ese cambio de calles. Eso fue en el 2021 y en 2022 volvimos a llevar una iniciativa muy parecida, pero esta vez la iniciativa no provenía del Grupo Municipal Socialista, sino que venía del movimiento memorialista a través de la plataforma Calles Dignas, plataforma Justa Freire, que sobre todo la plataforma Justa Freire son los que más han luchado en la calle, convocando manifestaciones, etcétera. Bueno, pues volvió a ser rechazada, incluso pedimos el voto individual de los concejales para ver si algún concejal de Ciudadanos no lo apoyaba y bueno, no estaba de acuerdo en que tengan una calle los Caídos de la División Azul en Madrid, ¿no? Bueno, nada, no conseguimos arañar ningún voto más allá de los que eran bueno, en este caso ya existía el grupo mixto, de Más Madrid y del PSOE. En estas, y dando muchos saltos, llegamos a la aprobación de la nueva ley de memoria, primero en el Congreso,
Y ahora vamos a ver, esto es que esa diapositiva se ha cambiado de orden, pero da igual. Esto es el debate de la calle Caídos de la División Azul y a ver si soy capaz de ponerlo. O Caídos de la División Azul, una calle en memoria de unos españoles que fueron voluntarios a luchar contra la dictadura más sangrienta y salvaje que ha asolado Europa en el siglo XX, como es el comunismo. Esta es la respuesta de Borja Fanjul, primer teniente de alcalde, primero es Virací, segundo teniente de alcalde y presidente del Pleno, y que es el portavoz del Grupo Popular y del Gobierno en las cuestiones de memoria democrática. Pero, señor Silva, señores de la izquierda, es que esto no va de calles. Esto no va del macabro sentimiento que les lleva a desenterrar muertos. Esto, y la ley de memoria democrática, no va de eso. Va de reescribir la historia. Va de dividir a la sociedad entre buenos y malos y va de manipular a sus votantes con fines electorales. Señor Silva, para eso no cuente nunca con nosotros. Muchas gracias. Esa es la opinión del Partido Popular, no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. O sea, lo nuestro es un sentimiento macabro de desenterrar muertos, porque nos gusta verlos muertos y haremos, no sé, cualquier tipo de... En fin, se aprueba la ley de memoria democrática y tenemos pues por delante que ponerla en marcha, ¿no? En Madrid hay todavía pues muchas cosas que hacer, hay muchísimo trabajo que llevar a cabo. Vestigios, pues tenemos un barrio en Usera que se llama Barrio Moscardó, tenemos un gimnasio municipal que se llama Moscardó y que tiene un escudo con el aguilucho en su fachada, está aquí muy cerquita. Tenemos otro centro deportivo municipal Moscardó, que está en Usera, o sea, tenemos dos Moscardó, uno aquí en Salamanca y otro en Usera. Tenemos, desde luego, muchísimos más vestigios, tenemos esas calles que he dicho y otras por revisar, pero a ver si lo consigo. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Eso es los principios de la derecha y pues es muy difícil ponerse de acuerdo con ellos. Bueno, mientras tanto, pues es verdad que en la ciudad de Madrid pues, se ha creado el Memorial de los Deportados que hizo el Gobierno de España. Se ha hecho un memorial de los deportados que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho Utande, donde están el nombre de todos los madrileños que fueron deportados a los campos de concentración, una iniciativa que se aprobó con el gobierno de Carmena, pero que, como ya decía antes, como el gobierno de Carmena era bastante lento en la gestión, al final el proyecto se tiró atrás porque no había cumplido los trámites. Y sí que es verdad que Borja Fanjul, el que habla de esos españoles que fueron allí, pues bueno, pues a luchar por la libertad, más o menos, casi, ha hecho este monumento. Yo no sé con qué cara puede Borja Fanjul, el día que esto se inaugure, que todavía no se ha inaugurado, no sé, me imagino que a lo mejor están esperando llegar al momento en el que ya por la convocatoria electoral no puede haber inauguraciones, no lo sé, pero no sé con qué cara mirará Borja Fanjul a los descendientes de estos deportados, ¿no? Ya no queda ningún superviviente, pero sí que están sus hijos y nietos, ¿no? Bueno, después de las cosas que dice, pero bueno, se ha creado y desde luego es muy importante que se haya creado este memorial que está justo detrás de la plaza de la villa. El sitio lo había elegido el gobierno anterior y es verdad que lo han mantenido y han mantenido el proyecto, que lo han vuelto a hacer. Bueno, se siguen dando pasos en hacia Madrid, sobre todo pues por el gobierno de España, que ha arrancado el escudo franquista de Palacio de Santa Cruz, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí estábamos en la aprobación de la ley y, bueno, pues recientemente tuvo lugar, ha tenido el primer acto de conmemoración de las víctimas del franquismo, que la verdad es que tuve la suerte de estar ahí, fue un acto muy emotivo. Y aunque, bueno, yo lo he puesto el título víctimas del franquismo, no es víctimas del franquismo, es víctimas de la guerra y de la dictadura. Allí se homenajeó a los familiares de unos sacerdotes que habían sido asesinados por un controlador republicano, o sea, en ese día con el presidente del gobierno, y
O sea, que hubo víctimas de todo tipo de la guerra civil y la dictadura. Y hasta aquí, y abrimos un coloquio, porque es que si no esto se va a alargar muchísimo, y espero no haberos aburrido, pero creo que, bueno, cosas hemos tocado muchas, para que ahora en el coloquio, pues, por donde vosotros queráis, pues continuamos. Vamos a la mesa, ¿no? Ven que me acompañe Manuel. Yo tirando al primer tema, la exposición que hizo el ayuntamiento en la Plaza Mayor, digo la Plaza Mayor, sí, efectivamente, sobre el tema de bombardeos de Madrid. Esto es de 2019, me parece que La fotografía es muy bonita. la fotografía muy bonita, sí. Bueno, que fue también una oportunidad. Yo creo que además del tema de la memoria democrática, hay personajes que tienen que ver con lo que es el pasado, y sobre todo ese momento cuando aludías tú a Alberto Alcocer, etcétera, de alcalde, etcétera, que es que ya no es que chirríen, es que son escandalosos. Yo lo dije yo un día, a mí unos franceses a los que yo conocía se escandalizaron cuando vieron una calle en Madrid tan céntrica dedicada a Carlos Maurras, entre comillas, es Charles Maurras. Charles Maurras es el ideólogo del fascismo, es Acción Francesa y es ideólogo del fascismo. Entonces, claro, es incomprensible, porque aquí no estamos hablando de un personaje vinculado ni a la guerra civil, ni vinculado. ¿Cómo puede haber una calle dedicada al ideólogo del fascismo? Es decir, es como si, no sé, si hubiera en Alemania o en el último pueblo una calle dedicada a Goebbels o dedicada a alguno de los... Entonces decimos, no tiene sentido. Yo creo que muchas veces también es por ignorancia. Por ignorancia porque no se sabe quiénes son, no se sabe lo que es, pero que realmente eso nos parece verdaderamente pues escandaloso. Y yo diría algo más también, tú apuntabas, el hecho de intentar buscar que haya una identificación, que conozcan esa realidad, sobre todo generaciones más jóvenes que tienen un absoluto desconocimiento con respecto a lo que ha sido ese pasado, y en concreto del pasado del Madrid en el que viven. Es decir, yo, por ejemplo, el otro día en el metro yo me acuerdo, quizás que a lo mejor está más cerca o conozco cosas, he visto cosas, pero a mí me parece, hay cosas estremecedoras de lo que es el inmediato pasado y el pasado que se desconocen de la guerra civil. Es decir, yo el otro día, yendo en el túnel del metro de Diego de León en la línea 5 a la línea, me estaba acordando de que el túnel paralelo es donde hubo la impresionante explosión, que no se sabe el número. La explosión de Conde. No se sabe el número de víctimas que hubo, no se sabe. Ni se saben las circunstancias, por muchas razones. Pero claro, yo creo que ese tema hubiera merecido a lo mejor una placa en el túnel del metro, ese pasadizo tan frío y tan árido, simplemente recordando, porque no es tampoco, eso no divide, porque además las circunstancias no se saben, pero realmente murieron, no, es incalculable. Hay por ahí testimonios de prensa extranjera que hablan de una de las mayores catástrofes producidas en la guerra civil con personas civiles afectadas porque eran, y claro, entonces eran mujeres. Y entonces lo que extraña es que no haya una placa, no haya un simple recordatorio, como digo yo, en ese pasillo tan frío, tan árido, que hable de esas víctimas. Que yo creo que aquí no estamos hablando, como dice el señor Fanjul, que también el señor Fanjul tiene familiarmente, tiene un tema que no vamos a recordarlo, pero que bueno, pero que me parece, porque cada uno tiene su pasado, tiene su familia, etcétera, y eso es muy respetable también. Pero quiero decir que no estamos hablando de algo que afecte a la sensibilidad directa de unos, sino que realmente es algo para asumir,
por la propia ciudad de Madrid, ¿no? Y así, a nada que escarbemos, a mí me parece que hay muchísimo material que se nos conoce y que está ahí. Es decir, no hay tampoco, por ejemplo, no hay en la Casa de Campo ningún tipo de recordatorio de los búnker que hubiera merecido algún tipo de... Y en los paseos, es decir, tanto en Moncloa como en el otro lado, desde los dos lados, es decir, una simple placa, un recordatorio que hubiera llamado la atención sobre algo que está en la realidad cotidiana de la ciudad en la que vivimos. Y a base de eso, podría darte un listado tremendo de contenidos y de temas. Bueno, en fin, habla tú porque estoy hablando de ello. No, bueno, por supuesto hay muchísimo trabajo que hacer. Algunas de las cuestiones que tú has comentado, como lugares de memoria, ya las señaló también el comisionado, y hay otras muchas. El jueves pasado hubo una concentración en la Puerta del Sol reclamando que se considere como un lugar de memoria la antigua DGS como lugar de tortura y asesinato. Ahí pasó pues, Tomás Centeno, dirigente socialista, lo que sería el secretario general en el Interior, fue allí asesinado. Y bueno, pues hay de todo tipo de crímenes que allí se han cometido, ¿no? Del tema de los bombardeos de Madrid, es verdad que se dio algún pasito. Si en el gobierno de Carmena conseguimos dar pasitos, el problema es que iba todo tan despacio que muchas cosas se quedaron ahí, pero dimos pasitos. Lo de la exposición aquella que mezclaban las fotografías de los edificios bombardeados con la calle actual era preciosa, pero sobre todo también eso de valor, no sé, estético, artístico, pero a mí de valor histórico, el mapa de los bombardeos que hicieron un arquitecto y un historiador usando con la colaboración inestimable de un oficial de bomberos ya jubilado, al que conozco, a Redondo, que sacaron los partes de intervención de los bomberos y de ahí localizaron prácticamente todos los impactos de tanto de la artillería como de la aviación y todos los edificios que fueron bombardeados. O sea, se han hecho cosas en ese mandato, se han hecho muchas cosas, pero claro, hay verdad que a un ritmo lento, y llegó las tres derechas y se cortó de raíz. Y luego también en lo que has dicho de la Casa de Campo, que no se me olvide poner el valor siempre del movimiento memorialista, pero ahí hay una asociación que es GEFREMA, que todo lo que hace en conservación del patrimonio y en difundir todo lo que fue el Frente de Madrid, las líneas, los búnkeres, los refugios, etcétera, etcétera, es un trabajo maravilloso el que hacen. Venga, diferente. Pues muchas gracias por el testimonio y por lo que ha sido la conferencia, que me parecía interesantísima. Y sobre todo, además, el material con el que se has trabajado, esto lleva un tiempo y tiene un valor increíble, testimonial y nos da pie para muchos debates. Como